sobre el sumador inversor y vamos a ver el día de la próxima clase, que sería el día jueves, cómo va a intervenir bueno, esto ya lo sabíamos, nada más es un repaso, el sumador inversor, cómo va a intervenir en lo que corresponde a un mezclador de audio, que saben que es algo que ustedes necesitan implementar en su proyecto final para tener todo el audio en una sola salida, y con esto pues se puede diseñar un amplificador de volumen, pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde. El sumador inversor tiene la característica de que nos permite sumar las señales que entran a él. Su función, bueno, no función de transferencia, pero la salida que va a tener, la ecuación que describe su salida, va a tener esta forma, donde, como ven, estamos, además de invirtiendo la señal de salida, con la expresión esta que tenemos aquí del signo negativo, sino que también tenemos que los voltajes que están entrando van a ser sumados, y para ello, y con ello vamos a tener al final pues la suma de todo lo que está entrando. Su circuito es este, chicos, donde aquí está pasando un voltaje, aquí está pasando otro y aquí otro. Todos se unen y al final lo que nosotros vamos a tener es una amplificación relacionada, pues ya saben, de la relación de esto con esto de aquí, y vamos a tener el voltaje a la salida de este lado. ¿Cómo va funcionando? Paso a paso. Vamos a recordar en las anteriores que lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta son que la corriente a las entradas es 0, la resistencia a las salidas del amplificador operacional es infinita, que la diferencia que nosotros vamos a tener aquí de voltaje diferencial es lo que nosotros estamos amplificando, y que la resistencia a la salida va a ser de 0. También vamos a recordar que en cuestión de voltaje, el voltaje diferencial entre ambas entradas va a ser 0, y que la corriente pues es despreciable en cuanto a la que está entrando a las terminales. Vamos ahora a regresar a nuestro circuito de aquí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar es el punto suma, que lo estoy marcando aquí ahorita en rojo. Este punto suma es el punto en el que nosotros vamos a empezar a desarrollar todas nuestras operaciones. ¿Qué es lo que tenemos que recordar también? Que este está conectado a tierra. Bueno, entonces eso significa que el punto suma está conectado a un potencial de tierra, porque recuerden que el voltaje diferencial que va a haber aquí debe de ser 0. Entonces, la corriente que va a estar pasando por todo este punto suma, toda esta corriente, va a estar establecida por el voltaje 1 con la resistencia, el voltaje 2 con la resistencia y el voltaje 3 con la resistencia. Estas resistencias en el ejemplo que nosotros tenemos son iguales. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser así todo el tiempo. Las resistencias pueden ir variando según las necesidades que nosotros tengamos. Esto nos permite entender por qué podemos utilizar un montón de circuitos antes de esto, obviamente también conectados con la resistencia, y la amplificación que nosotros vamos a tener de los circuitos conectados aquí desde antes, según sea el caso, lo que se necesite, porque al final nosotros podemos tener diferentes valores, aún cuando estos circuitos hipotéticos que estamos mencionando ahorita pueden tener una salida de voltaje igual entre ellas. Por ejemplo, si aquí tienen la parte de su proyecto en la que estamos hablando de la banda
de una banda de bajita, perdón, bueno, bajita me refiero a de los bajos, y que supongamos que por algún motivo al esta de la primera entrada no se oye igual que esta de aquí, pues esta está trabajando con frecuencias altas y ya saben que a frecuencias altas va disminuyendo la amplificación que nos puede dar el amplificador operacional. Sin embargo, al final nosotros podemos tener el mismo volumen entre todos en audio, volumen en audio me refiero, al estar jugando con estos valores de resistencia, jugando no me refiero literalmente prueba y error, sino haciendo los cálculos correspondientes, pues para tener lo que nosotros estamos necesitando a la salida, que ya sabemos que es esta. ¿Qué es lo que primero que vamos a analizar aquí? Ya sabiendo que estas resistencias ahorita son iguales, pero pueden tener prácticamente cualquier valor. Vamos nosotros a ver que van a circular diferentes corrientes. Esta es la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Recuerden que estas corrientes van a estar dadas por la relación entre el voltaje que está entrando y la resistencia para cada una de ellas. Es decir, que la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 que entra entre la resistencia. Que la corriente 2 es igual al voltaje 2 entre la resistencia y que el voltaje 3 es igual al voltaje 3 entre la resistencia. Ahí sabíamos que la entrada inversora tiene una corriente despreciable, por lo tanto, las tres corrientes van a estar fluyendo a través de ella. ¿Qué forma van a tener? Bueno, ¿cómo van a ir fluyendo? Déjenme cambiar de aquí. Entonces, esta viene aquí. Le voy a poner este color. Viene acá. Esta misma. Y si se fijan, aquí ya empezamos, digamos que a juntarlas. Y la otra en color, este colorcito. Entonces viene aquí la corriente. Y las tres están fluyendo por la misma, el mismo punto. Recuerden que otra cosa que es muy importante para nosotros es las leyes de Kirchhoff. En este caso, la ley de corrientes de Kirchhoff, donde nos dice que la suma de lo que está entrando es lo mismo al todo lo que está saliendo. O sea, si aquí están entrando tres corrientes, van a estar saliendo pues la suma de las tres corrientes. Y si esta misma suma es lo que tenemos nosotros de este lado, significa que va a ser lo mismo que va a estar pasando a través de la resistencia RF. Vamos a considerar que el valor de RF es igual al valor de R para ahorrarnos cálculos, pero es exactamente igual a los cálculos que ya vimos en la clase pasada. Entonces, la caída de voltaje que nosotros vamos a tener a través de esta resistencia, que ya sabemos también que es la misma caída de voltaje en este punto respecto a tierra, va a tener pues precisamente la forma de, déjenme lo pongo de este lado, voy a acomodar los cálculos, perdón, aquí. Y 1 es igual al voltaje 1 entre R, voltaje 2 entre R y voltaje 3 entre R. Y ya teniendo eso en cuenta, recuerda que lo que a nosotros nos interesa aquí es ver voltaje, por lo tanto, voltaje es igual a R, en este caso F, por la corriente, que a la suma de las tres la vamos a llamar I, o sea, I1 más es igual a I,
Por lo tanto, nosotros vamos despejando, vamos a tener que RF multiplicado por I1 más I3. Ah, pero claro, recuerden que aquí lo tenemos con la entrada inversora. Voltaje en la salida, voltaje en la salida. Ah, no, pero este no es. Perdón, perdón, me estoy haciendo bolas. Así. El voltaje en general es la resistencia por la corriente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el voltaje en la salida como la resistencia menos, bueno, la resistencia en negativo multiplicada por la suma de las corrientes que nosotros tenemos ahí. Ya que sabemos esto, fácilmente podemos sustituir, volver a sustituir, para que estemos todo en términos de voltaje. Es decir, voltaje cero, bueno, voltaje a la salida, perdón, es igual a menos, bueno, eso ya lo tenían preparado para que no se confundiera. Entonces, el voltaje a la salida sustituyendo, esto es corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, va a ser esto que nosotros tenemos aquí. Recuerden que dijimos que la resistencia F va a ser igual al valor de las resistencias que ya teníamos aquí. Por lo tanto, les decía que eso nos facilitará el cálculo, pues R va a cancelar a todas estas y finalmente lo que tendremos es que el voltaje a la salida es la ecuación misma que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué nos quedamos solamente con los voltajes que están entrando? Recuerden, ahorita estamos considerando las resistencias todas iguales. Cambia el voltaje, perdón, cambia un poco la expresión cuando tenemos resistencias diferentes. Pues sí, sí cambia porque ya no estaríamos cancelándolo. Disculpen, aquí ya no estaríamos cancelando todo esto, sino que haríamos unos ajustes diferentes. Me refiero a que ya no sería la cancelación directa, sino habría una relación para cada uno. Al final, la única diferencia sería que tendríamos una cierta amplificación gracias a esta RF si fuese diferente al resto de las resistencias. No sé si me estoy dando a entender, chicos. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, maestra. ¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, chicas. No por el momento. Ok, chicos. Si no hay duda ahorita, entonces vamos a ver un pequeño problema para que quede un poquito más claro lo que tenemos aquí. Recuerden que lo que les expliqué ahorita, eso es importante, no es el análisis matemático completo. El análisis matemático completo ustedes lo tienen que ir desarrollando, por eso les había comentado en clases anteriores, que sería este el análisis matemático completo, que era muy importante esta clase. Es probable que en el examen les pida el análisis de alguno de estos circuitos. Por lo tanto, no estaría para entregar, no se las voy a pedir, pero sí estaría bien que fuesen teniéndolos, resolviendo las ecuaciones correspondientes para el día del examen. O sea, ustedes y yo sabemos que cuando las preguntas que les pongan en el examen, pues las terminan buscando en sus apuntes o en internet o donde sea, pues porque tienen hora y media en la que ustedes pueden resolver como puedan. Por lo tanto, sí les recomiendo que vayan haciendo el análisis matemático adecuado para que el día que sea su examen lo puedan resolver de manera adecuada. Solo es una sugerencia, no es obligatorio, pero pues como recomendación creo que no está de más. Y ahora vamos a ver la parte del ejemplo. Nosotros tendremos tres voltajes. El voltaje 1 va a ser de 2 volts, el
segundo de 3 volts y el último de 1. Todas las resistencias tendrían el valor igual, que es de 10 kilo ohms. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? Pues el voltaje a la salida. En este caso está súper sencillo porque el voltaje a la salida ya vimos que es igual al voltaje 1 más voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ay, creo que se mueve. ¿Sí, chicos? Sustituyendo los valores, tendríamos 2 volts más 3 volts más 1 volt. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesora, pero en este caso no lleva el signo negativo al principio. Exactamente. Es menos y acá es menos. ¿Esto cuánto da? 2 más 3 son 5 más 1, 6. Con el menos, menos 6 volts a la salida. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, ya teniendo esto en cuenta, si la polaridad de una de ellas se invirtiera, por ejemplo, del voltaje 3? ¿A qué me refiero? Que ahora de este lado tuviésemos el menos y de este lado tuviésemos el más. Recuerden que nosotros hacíamos un análisis un poquito más complejo donde veíamos que esta era como si se conectara a tierra, como si aquí tuviera una especie de tierra, y podíamos encontrar nosotros cuáles eran los valores para cada uno de los voltajes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer individualmente. Pero, tomando en cuenta que vamos a invertir el voltaje de E3, tendríamos nosotros en ese caso B0 es igual a menos E1 más tendríamos menos 4 volts. ¿Hay alguna duda hasta acá? Próximos ingenieros e ingenieras. No, maestra. Ok, chicos. Entonces, eso van a tener de tarea. No es para entregar, sino realizar el análisis del circuito de la misma manera en la que realizamos el análisis para este. Bueno, creo que este es el más completo. Para este de aquí. Sí, ¿no? Sí, ese ya es ejercicio y ese ejercicio. Este análisis, ¿qué es lo que van a considerar aquí? Que cada una de las resistencias va a ser diferente. La RF va a seguir siendo RF, R1 distinta a la R2, distinta a la R3. Otra cosa que no quiero que se me queden con la idea. Aquí. El número de entradas que nosotros podemos tener es N entradas. ¿Hay que tener consideraciones? Claro que sí. Recuerden, lo que nos limita el voltaje a la salida son las alimentaciones del amplificador operacional. Si estamos sumando una cantidad muy grande de voltajes, a la salida lo que vamos a tener van a ser saturaciones. No queremos eso. Nada más esa es una cuestión que se debe de tomar en cuenta, pero en realidad el número de entradas que nosotros podemos tener ahí, si bien no puede ser infinito literalmente, sí va a ser muy grande. En el caso, por ejemplo, de su amplificador para el proyecto final, ustedes van a tener ahí varios voltajes a la salida. Se les pide de ¿cuántos canales, chicos? De 10. Exactamente, de 10 canales, lo cual implica que ustedes no pueden tener a la salida de todos, por ejemplo, 5 volts, porque estarían saturando el amplificador a la salida
y gracias a ello no se escucharía bien el audio. Entonces deben de tomar en cuenta cuáles son los voltajes adecuados a la salida de cada uno de sus filtros para que así puedan tener una señal adecuada y audible al final a la salida, en la sección de la salida de su proyecto. Vamos a ver que entre este circuito y el resto va a haber algo que se conoce como seguidor, que no es un seguidor, que es un seguidor nada más, el cual permite desacoplar impedancias. Todavía no llegamos hasta allá, pero eso es algo que van a necesitar. Si están, por ejemplo, les repito, teniendo a la salida, se les ocurrió filtrar la señal y que tuviese en el mismo filtrado una amplificación para llegar a 5 volts, imagínense si tienen 10 de 5 volts conectados a un mismo amplificador operacional. Lo van a saturar y no se va a escuchar nada. Entonces, esto sí les recomiendo. Tomen en cuenta cuánto se necesita a la salida de manera individual, tomando las consideraciones del circuito que tienen enfrente. ¿Ok? ¿Sí se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, maestra. Seguros. Si mañana tuviesen que armar su amplificador, ya entregándoles yo los filtros, ¿ya sabrían cómo armarlo? Profesora, yo tengo una duda. Dime, Johnny. Bueno, como tal, supongo que el sumador pues es la parte final después es la parte final del proyecto, ya la salida, ¿no? Ajá. Supongo que en esa parte hay que meter, bueno, hacer como máximo tener la suma de lo que sería el voltaje de alimentación, VCC, Sí. para no saturar el OPAMP. Así. Nuestra aplicación ya, bueno, la aplicación como tal estaría dado por la resistencia RF sobre la resistencia 1 de cada de las entradas, ¿no? Ajá. Exactamente. También eso les estaría ayudando, como tú dices. Tienen un cierto voltaje a la salida, lo que sea. Entonces tienen que ver esta resistencia con esta resistencia, ¿se va a amplificar o se va a disminuir el voltaje que yo le estoy suministrando? Supongamos, igual como dice Johnny, quieren suministrarle 5 volts a cada una de las salidas para poderlas probar individualmente bien y que lo conecten a la ¿cómo se llama? A la bocina y comprobar, sí está filtrando. Ok, se vale ponerlo, pero entonces las resistencias que nosotros vamos a tener aquí van a ser diferentes por la relación que deben de tener. Si tienen un voltaje a la entrada, este voltaje de aquí, indistintamente de cuál es, de 5 volts, entonces necesitan ustedes reducir esa amplificación para que cuando todas estén conectadas al mismo tiempo, no se sature. ¿Cuál es la relación que debe tener entre RF y R para que si consideramos todos los canales entrando al mismo tiempo, no haya saturación de este lado y se escuche bien su proyecto final? Gracias, Johnny, porque sí, esa parte me faltaba aclararla. ¿Hay alguna otra duda? Chicos, ¿ya no hay ninguna duda? Yo solo preguntaré, bueno, ¿cuánto tiempo estaremos viendo lo de los filtros? Bueno, es lo que más se me complica para este proyecto. ¿En cuánto tiempo tenemos que ver basándonos en su... todavía no llegamos al punto de ver la siguiente. Dame unos segundos y ahorita te digo. Aquí está. No, a ver, ¿dónde está?
Déjame que encuentre su práctica 2. Aquí está. Miren, de este tipo de circuitos de amplificadores tenemos que verlo. Ya vimos el amplificador inversor. Nos falta ver el amplificador no inversor y el seguidor. Ya tenemos el sumador inversor. Hay que ver el sumador no inversor. Falta el integrador. Pónganle un día por cada uno de esos que les estoy diciendo, de los que no hemos visto. Sería como en 2 semanas, yo creo. De 2 a 3 semanas empezaríamos a ver filtros. Porque ya es lo último. Puedo también modificar y vemos filtros antes de fuentes prácticas de voltaje y todo eso para que vayan armando su sistema. Creo que sería lo más conveniente. ¿Están de acuerdo con eso? Donde están solos, entonces. Ven que les vimos como el programa y no sé si recuerdan que hay que ver fuentes de voltaje, fuentes de corriente, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, hay que ver también el servoamplificador, el circuito acondicionador de señal. Esos 5, ¿les parece que los dejemos al final y primero veamos los filtros para que puedan ir trabajando sobre el filtrado de las señales que ustedes van a necesitar una vez que terminemos? Obviamente primero tenemos que terminar ahorita lo de seguidor no inversor, seguidor inversor, que ya lo vimos, el buffer. Creo que sí vimos, aquí estaba o no, aquí. ¿A qué me refiero? Vamos, ya se vio, vimos lo de detectores de cruce por cero, de nivel y todo eso. Después siguen los amplificadores, hay que verlos todos. Pero después siguen las fuentes. Mi idea es, ahorita como me comentan, primero vemos filtros, bajas, altas banda y rechaza banda, y ya luego las fuentes. A las fuentes no las vamos a tomar en cuenta para su proyecto final, porque sí tienen algunos detallitos, pero no son tan relevantes en el caso de su proyecto, y estas las veríamos al final para que tengan más tiempo de armarlo, tener los conocimientos desde antes e ir pues trabajando en él. No sé si estén de acuerdo. Chicos, Sí, profa, me parece bien. Sí, está bien, profesora. ¿sí? ¿Todos están de acuerdo en hacer esa modificación? Tan pronto terminemos. Esto ya lo tenían ustedes. Bueno, lo tenían que haber tenido. Tan pronto terminemos con la parte del diferenciador, nos saltamos fuentes, vemos filtros y terminamos filtros y regresamos a fuentes. ¿Hay alguna otra duda hasta acá, muchachos? No, maestro. Ok, si ya no hay duda hasta acá, nada más, bueno, antes, para cerrar, hay varias personas que me han comentado lo de el problema respecto a realizar las prácticas
físicamente, porque lo entiendo, no se tiene el equipo y como mis sugerencias de tener 2 celulares, pues no siempre se puede. Aquellas personas que tengan estos problemas, les pido que por favor me envíen un correo expresándome al mayor detalle posible. Si es posible, no es, la intención no es como juzgar de ninguna manera la situación económica que tengan con su familia, porque no, solamente es para que yo tenga un apoyo en el caso de que pues el coordinador o algo me diga por qué estoy permitiendo que solo se queden en simulación y lo único físico sea su proyecto, pues para que yo pueda tener como cierto respaldo y decirles, mire, pues es que este alumno o esta alumna me mandó este correo donde me expresa estas situaciones, inclusive me llegó a mandar pues que tienen gastos fuertes o lo que sea. Entonces, aquellas personas que no puedan hacerlo de manera física, les digo, no hay tanto problema, es siempre preferible que lo hagan de manera en la que ustedes pueden estar manipulando el circuito, siempre es mejor, es muchísimo más se entiende los problemas que se pueden tener, pero pues no siempre les digo se puede y la situación pues es extraordinaria. Entonces, repito, les pido que me envíen un correo con la mayor detalle posible. Lo que sí es que no hay perdón para sus simulaciones. Las simulaciones sí me las tienen que mandar sí o sí todos. En caso de que nada más se queden con la simulación, me envían el archivo completo y vamos a tener que cambiar un poquito porque ahora me van a tener que enviar, además de su reporte, un documento que lo voy a ir escribiendo posteriormente, que es lo que les voy a pedir, donde van a explicarme, por favor, qué es lo que están viendo en su simulación, que lo expliquen con mayor detenimiento. No sé si estén de acuerdo, si hay alguna duda respecto a eso, o todo está bien. Maestra, en mi caso, yo ya compré algunas cosas. Uh-huh. Compré incluso un osciloscopio y pues pude crear una fuente de voltaje con una caja de las de computadora. Ok. En ese caso nosotros, bueno, yo trabajaría de forma normal o también tendría que entregarle ese documento. No. Solamente las personas que solamente se van a limitar a entregar en simulación harían ese como cuestionario, documento extra. Quienes no, bueno, la idea es que ya estén adquiriendo los conocimientos físicos o como para la resolución de los problemas que puedan presentarse respecto a precisamente ensamblar los circuitos. Entonces ya no necesitarías tú hacer nada de eso. ¿Sí, chicos? Okay, gracias. ¿Chicas? Profesora, entonces se hace la simulación y también lo físico. Sí, o sea, la idea es que así como se trabajaría en la escuela, que es que enseñen las simulaciones y una vez que las enseñen, procedan a armar el circuito de manera física, esa es la idea. Sí, profesora. Uh-huh. ¿Hay algún otro detalle aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo? No, profesora, quedó todo claro. Ok, entonces les repito, solamente aquellas personas que se van a limitar a entregar simulaciones, les pido 2 cosas. La primera es un correo donde me expliquen de la manera más detallada posible y si es posible con algunas imágenes, bueno, me refiero a documentos o algo así. No es porque vaya yo a estar juzgando ni nada, porque no es mi intención, solamente es tener un respaldo en caso de que me digan por qué acepté solo simulaciones y no la implementación física en un correo, y además les estaría enviando un formato en esta semana en el que ustedes estarían respondiendo y explicando de manera más detallada que en el reporte lo que están obteniendo en la simulación. ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Perdón, profesora, me perdí. Es que me ausenté como 5 minutos. ¿Referente a qué es esto? Perdón.
a aquellas personas que no pueden realizar la implementación física de sus prácticas. Si Ok, tú no que no se puedes- puede por algún agente externo o que no pueden porque simplemente no pueden. no, me refiero principalmente, bueno, hay ciertas En base a circunstancias la como que algún instrumentación, familiar, perdón, Manuel, no te escuché. en base a la instrumentación o en base a otro factor externo. No, sobre todo en cuestión económica, porque sí hay varios que me han externado, pues que es bastante complicado el adquirir todo el material de manera inmediata y además pues no hay fuentes de voltaje y fuentes de corriente, fuentes de voltaje, perdón, sí, el generador de funciones, ni está el osciloscopio, que les cuesta trabajo el implementar 2 celulares para eso o el adquirirlo de manera independiente. Entonces, a esas personas que se les presenta dificultad, especialmente económica, o que alguno de sus familiares o ellos presentan COVID, claro, sí les pedí, si alguno de ustedes se enferma de COVID, ahí sí necesito el comprobante de que están positivos a COVID, pues por cualquier cosa. Profesora, yo en mi caso, ahorita mi mamá está enferma de COVID y pues no vive, no está en este estado con nosotros y pues los que estamos llevando los gastos somos mi hermana y yo solamente. Ok, o sea, respecto a eso, sí es pues si no puedes adquirir la instrumentación en esta práctica, que sería la 1, me envías un correo con todos esos detalles. Lo requiero nada más porque en caso de que me pregunten por qué les estoy aceptando la práctica solo en simulación y no física, entonces sí, pues necesito ese respaldo. Les pido a todos que en caso de que llegara a suceder esta situación, me envían el correo con la mayor cantidad de documentos o de comprobantes posible para que yo pueda tener el respaldo. Y si nada más vas a entregar las simulaciones, entonces voy a enviarles un documento a lo largo de esta semana, todavía no sé bien qué día, en el que les voy a pedir pues que expliquen con más detalle qué es lo que están viendo en la simulación. Ok, perfecto, gracias, y ahora sí ya entendí. Gracias, profesora. Sí, de nada, Manuel. ¿Alguna otra duda, chicos? No, maestra. Recuerden, les recomiendo siempre, siempre, siempre es mejor el que lo hagan de manera física, porque pues son ingenieros y de eso se trata la carrera básicamente, pero bueno, ingenieros e ingenieras, pero entiendo que las situaciones ahorita sí son bastante extenuantes y no es lo mismo que tener todo ese equipo como en los laboratorios de la escuela. Pero bueno, sobre eso mismo, pues ya lo aclaramos. ¿Hay alguna otra duda? Si ya no hay ninguna duda, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy con la clase, porque tengo una reunión exactamente a la 1 y se me sale de mis manos, entonces no podríamos terminar a la hora adecuada. ¿Sí está bien, chicos? Ok, maestra. Sí, profesora. Gracias. Gracias. Bye, chicos.